buenas a todos. Es un placer para nosotros contar con su presencia en este nuevo webinar organizado por Fortinet Networking. Sean ustedes bienvenidos. Este webinar tratará sobre despliegue de contenedores Linux dentro de los routers MikroTik con CPU-ARM. Para este webinar tenemos la presencia del ingeniero Luis Aguilar. Él es ingeniero de telecomunicaciones con más de 15 años de experiencia en el campo, quien nos compartirá sus conocimientos y experiencias a través de la marca MikroTik. Las inquietudes o preguntas que tengan las pueden colocar en el chat y estas serán respondidas al finalizar la presentación. Ingeniero Luis, bienvenido, el micrófono es todo suyo. Hola, saludos, gracias Arnaldo, gracias a todos los que nos acompañan hoy. Bienvenidos a todos a este nuevo webinar donde vamos a estar hablando de un tema bien interesante, novedoso desde cierto punto de vista, que es los contenedores en MikroTik. Cómo podemos utilizar los equipos MikroTik que ya de por sí son muy versátiles para almacenar dentro de ellos contenedores Linux y tener aplicaciones que nos van a ayudar a mejorar el desempeño de la red, a monitorear, a hacer pruebas de velocidad, entre otros. Entonces, sin más preámbulo, vamos a dar comienzo. Brevemente me presento, mi nombre es Luis Aguilar. Como comentó Arnaldo, bueno, ya tengo bastante tiempo trabajando en telecomunicaciones, trabajando con MikroTik desde el año 2009. Y bueno, voy a acompañarlos acá durante esta hora de duración de este webinar. Vamos a comenzar hablando de lo que son los contenedores. Un contenedor es la implementación, un container, el nombre en inglés es MikroTik, es la implementación de contenedores Linux que permite a los usuarios ejecutar entornos de aplicaciones y lo que se llama microservicios dentro del sistema operativo de MikroTik que se llama RouterOS. Atención con esto, con arquitecturas con CPU ARM, ARM64 y x86. Esta función está disponible en las versiones más recientes de RouterOS, la versión 7, y en las subversiones recomendadas a partir de la 7.5 en adelante. Esto es algo que está en constante desarrollo por parte de los ingenieros de MikroTik, así que cada vez que actualizamos nuestro equipo, seguramente se habilita una nueva funcionalidad que va en beneficio del desempeño y el mejor uso de los contenedores. Estos contenedores son compatibles con imágenes de Docker, que vamos a hablar acá en el webinar, entre otros. Entonces vamos a comenzar. MikroTik clasifica sus equipos, como ustedes seguramente saben, tienen una variedad bien importante de equipos, lo clasifica en arquitecturas. Estas arquitecturas tienen relación directa con el CPU y el resto del hardware que tiene el equipo. Podemos mencionar, por ejemplo, la arquitectura MIPS-B, que se utiliza en la mayoría de los equipos RB, por ejemplo, el RB750. Aunque ya hay un RB750 ARM, pero digamos que el tradicional es MIPS-B. Tenemos otras arquitecturas que no vamos a nombrar acá, pero sí queremos hablar y hacer énfasis en las que son ARM, tanto ARM como ARM64, ambas arquitecturas más recientes que se utilizan en los equipos más potentes y de gama más alta del portafolio de MikroTik. Por ejemplo, los equipos CCR2116 y 2216, que son tope de gama, tienen una arquitectura, un CPU ARM64. Si ustedes van a la página de MikroTik, a la sección de hardware, ahí pueden aplicar un filtro en lo que se llama arquitectura. Vamos a resaltarlo por acá, aunque ya está resaltado. Y eso le permite que el buscador les muestre, sin perder tanto tiempo, cuáles son los equipos con arquitectura y CPU ARM. Es bien importante entender que estos equipos, a pesar de que pudiesen tener todos arquitecturas similares, también hay que estar pendiente con el resto de recursos, por ejemplo, memoria RAM, espacio en disco, sobre todo cuando hablamos del tema de los contenedores. Acá tenemos, no son todos, pero bueno, equipos populares, ¿no?, que utilizan la arquitectura ARM. Por ejemplo, hoy acá, al finalizar el webinar, quédense atentos, no se vayan a retirar porque vamos a hacer una demostración con contenedores que se están ejecutando en un RB5009. Todos los equipos que están viendo en pantalla, o la mayoría de ellos, soportan el despliegue de contenedores, pero repito, no pierdan de vista el tema del espacio
y los recursos como memoria RAM en los equipos, quizás los más pequeños, no sean los recomendados para ejecutar contenedores. Hay un equipo muy reciente en el portafolio de MikroTik, que es el ROS Data Server, el RDS, que es el RDS 2216, que es una maravilla. Es un equipo que combina todos los beneficios y funcionalidades del router 2216 con características de servidor para almacenamiento y despliegue de múltiples contenedores. De hecho, este equipo y su funcionalidad, su funcionamiento y sus características va a ser tema de un próximo webinar, así que estén pendientes a las publicaciones. Entonces, como les mencioné, los contenedores, los containers, son una funcionalidad que permite ejecutar aplicaciones y microservicios. Esto es bien importante en entornos aislados dentro del router. Es decir, que lo que ocurra en esos contenedores no va a comprometer el funcionamiento del router y las configuraciones que hacen vida en él. Eso es importante porque es una pregunta que recurrentemente nos hacen. Si alguien ingresa a un contenedor, supongamos que ese contenedor tiene una página web y por allí, no sé, ataca a un hacker. Ese hacker va a tener acceso a afectar el funcionamiento del router y las configuraciones de direccionamiento IP, etcétera, etcétera, etcétera. La respuesta es no. Son entornos aislados. Lo más que pudiese hacer ese potencial hacker es, bueno, dejar fuera de servicio esa página web, siguiendo con el ejemplo. Igual es bien importante todo lo que podamos hacer a nivel de firewall para proteger el equipo. Entonces, Docker es una fabricante, digamos, de un desarrollador de arquitecturas de microservicios que se encarga de desplegar múltiples aplicaciones desarrolladas por terceros. Digamos que es una comunidad de desarrolladores que, bajo la figura de Docker, permiten disponer o hacer disponible a la comunidad esas aplicaciones. Fíjense algo, Docker va de la mano con la arquitectura RM porque permite entonces tener ese despliegue de container en equipos con CPU RM, no solo MikroTik. Por ejemplo, el Raspberry Pi, seguramente conocido por muchos de ustedes, o lo que llamamos hardware genérico multipropósito, equipos que tienen múltiples interfaces que le podemos instalar sistemas operativos de router, no solo MikroTik, sino de otros vendors. Entonces, Docker va muy de la mano con los equipos ARM porque tienen una característica importante. Gran performance con bajo consumo en vatios, y normalmente son equipos pequeños, bien compactos. Docker es un estándar para contenedores de recursos que me permite exportarlos, son portables a cualquier lugar. Como les mencioné, su seguridad radica en que están aislados del hardware donde se ejecutan y tienen ventajas si los comparamos a máquinas virtuales. Una de las ventajas más importantes es el aprovechamiento de recursos, porque el contenedor comparte muchos de sus recursos, librerías, binarios, con el sistema operativo anfitrión. Vamos a verlo acá gráficamente. Esos contenedores con Docker van a compartir entonces binarios, librerías, recursos de software del sistema operativo anfitrión, que en este caso sería el router OS, ¿no? El hardware es un equipo MikroTik, el sistema operativo es router OS, y allí va a funcionar Docker, donde podemos tener múltiples aplicaciones o microservicios. Entonces, ¿cómo es la arquitectura? El cliente, que puede ser bajo línea de comandos o interfaz gráfica, o un API, una integración con alguna aplicación, se va a comunicar con el daemon, el demonio del contenedor, que se encarga de la creación, ejecución y gestión de los contenedores que están funcionando en un hardware MikroTik. Esos contenedores a su vez se alimentan su imagen y su registro de lo que es el Docker Hub, donde están disponibles esas imágenes que vamos a utilizar, como les mencioné anteriormente. Entonces, bueno, esto es un poco la explicación que ya les di. El cliente es la interfaz de línea de comando, interfaz gráfica, con la que los usuarios interactúan, para crear, administrar y controlar el contenedor Docker. El daemon o demonio es un proceso en segundo plano que gestiona los contenedores en un sistema anfitrión, en nuestro caso es el router OS, ¿no? Escuchando solicitudes, y se encarga de la creación, ejecución y gestión de los contenedores.
Las imágenes de Docker se utilizan para crear contenedores. Las imágenes contienen el código de la aplicación, el entorno de ejecución, las bibliotecas, las dependencias necesarias para ejecutar la aplicación. Las imágenes se pueden almacenar y compartir a través de los registros de Docker. Un poco cómo es el funcionamiento. Características de los contenedores, bueno, una de las que ya le mencioné, el aislamiento, ¿no? Funciona en un entorno separado del sistema operativo principal del router, lo que ayuda a mantener la estabilidad y seguridad del sistema router OS. Eficiencia, podemos ejecutar aplicaciones y servicios de forma eficiente sin sobrecargar el router, ya que comparten el mismo núcleo del sistema operativo, pero operan en espacios separados. Y la flexibilidad, facilitan la ejecución de aplicaciones adicionales y servicios personalizados en el router, expandiendo sus capacidades sin requerir hardware adicional. Entonces, sobre todo en una pequeña empresa, donde quizás para yo poder disfrutar de las aplicaciones que les voy a mencionar en unos minutos, necesitaría equipos adicionales, hardware adicional, que tiene un costo, que tiene un consumo eléctrico. Bueno, si tengo el equipamiento necesario, estoy hablando del router MikroTik con las capacidades necesarias, a lo mejor esas aplicaciones que son bien ligeras las puedo ejecutar dentro del mismo router. Entonces ya ahorro recursos. Usos comunes de los containers. Bueno, servicios adicionales. Se pueden ejecutar aplicaciones como servidores web, base de datos o servicios de gestión de redes directamente en el propio router. Pruebas y desarrollo. Entonces, es un entorno ideal para probar nuevas aplicaciones o configuraciones en un entorno controlado. Y automatización, permite la ejecución de script y herramientas de automatización dentro del entorno del contenedor. Algo bien importante, es recomendado, no importa el modelo de router que ustedes tengan, obviamente de los que hemos hablado, ¿no? Que soporten los contenedores, que utilicemos una unidad de almacenamiento externa. Puede ser desde lo más básico, ¿no? Una unidad USB extraíble, un pendrive o un disco externo, SSD. Pero lo importante es que se trabaje con una unidad de almacenamiento externo porque los equipos MikroTik, su almacenamiento no es muy grande. No es muy grande y no es bueno comprometerlo almacenando en él, bueno, el espacio que ocupa el contenedor y lo que sea que se esté ejecutando en él. Entonces siempre es bueno trabajar con unidades externas. Fíjense, aquí tenemos un ejemplo, no son todos, pero tiene mucha relación con lo que se hace en las empresas y en los proveedores de servicios, ¿no? Podemos tener en MikroTik, dentro de MikroTik, contenedores que estén ejecutando DNS. Seguramente algunos de estos ustedes lo han escuchado. AdWare, que lo vamos a usar para la demostración. Pi-hole, que es un DNS que nació inicialmente para ejecutarse en Raspberry Pi y ya lo podemos ejecutar casi que en cualquier lado, incluyendo como container en MikroTik. Technetium, que también es un DNS muy bueno. Medidores de velocidad, OpenSpeedTest. Esto es similar a lo que ustedes hacen cuando van a speedtest.net de Okla. Bueno, esto es un servidor open source que permite que el usuario desde una web pueda probar velocidad. Y Perf, que lo vamos a usar también para la demostración, que nos permite bajo línea de comandos hacer pruebas de velocidad entre un equipo cliente y un equipo servidor. En cuanto a monitoreo, Uptime Kuma, una herramienta bien interesante que nos permite hacer ping y monitorear si una página web está disponible y recibir alertas vía correo, vía Telegram, entre otros. Y el Smoke Ping, que como su nombre lo dice, bueno, una herramienta gráfica bien sencilla que nos permite hacer ping a un host. Entonces, ¿cuáles son los pasos para desplegar contenedores en MikroTik? Bueno, paso 1, ya lo mencionamos, ¿no? Ir a mikrotik.com y validar que el hardware soporte container. Estamos hablando, repito, ARM, ARM64 y x86, las arquitecturas compatibles. Si me preguntan a mí, recomendado ARM64. Trabajar con las últimas subversiones de RouterOS versión 7, es decir, 7. Yo les mencioné de 7.5 en adelante. Siempre es mejor las últimas porque tienen muchas mejoras en cuanto al tema de contenedores, algo que está en constante desarrollo. Es un producto que está siempre evolucionando para mejor. Punto 3, aunque no es obligatorio, es recomendado, como ya les mencioné, contar con la unidad de almacenamiento externo. Punto 4, el equipo MikroTik debe tener acceso a internet y resolución de nombre, es decir, un equipo, un router que tenga salida a internet y tenga DNS configurados para que sea capaz de resolver nombres, porque si no el proceso de descarga del contenedor va a fallar.
Ok, cumpliendo esos pasos, entonces hay que validar si la paquetería container está activa. Lo normal es que no esté activa si no la hemos activado antes. ¿Cómo lo podemos ver? En la consola podemos ejecutar el comando System Device Mode Print. Y ahí nos va a mostrar los paquetes, la paquetería, y vamos a ver que el container dice no. Quiere decir que no está activo. Ni siquiera está instalado en el equipo, de hecho. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Descargar la paquetería de la página. Prestando atención a si mi equipo es ARM o es ARM64, descargar la que corresponda según el caso. Eso viene en un archivo .zip, lo descomprimo y voy a buscar solo la paquetería de container. Los otros son otras paqueterías que, bueno, no vienen al caso. Esa paquetería, cuya extensión es NPK, la voy a colocar dentro del menú Files. Tan fácil como con el mouse arrastrarlo hacia dentro de Files. Y luego voy a hacer un reboot para que la paquetería ya esté activa en el router. Vamos a ver que la paquetería ahora está activa, pero todavía no está habilitada. Entonces vamos a ver que la paquetería container está activa, sí, está activa en el router, pero no está habilitada. De hecho, si volvemos a ejecutar el comando que les mencioné, System Device Mode Print, vamos a ver que sigue diciendo no. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Bueno, vamos a ejecutar desde la consola el comando que están viendo en pantalla, System Device Mode Update Container igual yes. Eso nos va a arrojar un mensaje en pantalla que dice: apaga el equipo o haz un reboot presionando el botón de reset. Lo recomendado es que tengamos, cuando hagamos esto, acceso físico al equipo para que desconectemos el cable de energía y lo volvamos a conectar. Es la mejor manera de hacerlo. Si lo hacemos de forma remota, probablemente no funcione. Entonces, la mejor manera es tal cual, así, desconectar el cable de energía y lo volvemos a conectar, como ven en la imagen. Esperamos unos segundos. Cuando tengamos nuevamente acceso al equipo, volvemos a ejecutar el comando System Device Mode Print y vamos a ver que el container finalmente está habilitado y en ejecución, la funcionalidad. Entonces, esos serían los pasos para que nuestro equipo esté listo para trabajar con contenedores. Ya podemos comenzar a trabajar y trabajar con los contenedores que les mencioné o con otros. Aquí es bien importante que se apoyen con el foro de Microtik, el forum.microtik.com, porque allí siempre la comunidad está colaborando, compartiendo información sobre contenedores que ya son compatibles. Digamos que es un tema que está en constante evolución. Entonces, nada mejor que ir a la comunidad y consultar por el aplicativo o contenedor que a lo mejor me interesa y quizás si tenemos suerte ya alguien lo ha ejecutado en Microtik, bueno, y ahí les van a indicar cuáles son los comandos para activarlo. Ok, ¿cuál es el paso final antes de realmente trabajar entonces con los contenedores que les mencioné? Lo que les comenté como un paso no obligatorio, pero altamente recomendado. Colocar una unidad de almacenamiento externo. Una vez la coloquemos, vamos a formatearla. Se recomienda el sistema de archivos X4 y siempre vamos a marcar esto que dice MBR Partition Table y formateamos el disco. Esto se hace desde el menú System Disk. Esto debería ser bastante rápido. Una vez que terminemos el formato, vamos a ver que tenemos una nueva partición que se llama USB 1 Part 1. Acá es donde vamos a almacenar nuestros contenedores. Entonces es importante en la configuración, ya lo vamos a ver, hacer llamado a esa partición, porque si no por defecto se van a almacenar en el disco del router, que en la mayoría de los casos, bueno, no es muy grande. Ok. Vamos a comenzar hablando entonces de hardware. Fíjense que si nosotros vamos a hub.docker, bueno, y tenemos muchos contenedores, no todos van a ser compatibles con Router OS. Eso es importante mencionarlo, por lo menos no ahora.
Repito, esto es un tema que va creciendo, pero el AdWare está garantizado y bueno, acá lo vamos a ver que es 100% compatible para tenerlo en el router OS. Entonces, vamos a ver cuáles son los pasos para poderlo ejecutar, pero primero vamos a entender un poco de qué se trata AdWare por si alguno no lo conoce. Rápidamente, entonces, vamos a mencionar que AdWare es un servidor proxy de DNS con caché, es decir, es un DNS que yo puedo utilizar en mi red que va a ayudar a la resolución de nombres, que es una resolución de nombres. Cuando yo quiero visitar Google, mi PC necesita saber cuál es la IP de Google para realmente ir a ese sitio. Esa tarea la hace el DNS. Entonces, AdWare puede ser un DNS de la red con caché. ¿Qué significa caché? Que guarda en memoria las consultas o los queries que han hecho los clientes para que cuando el próximo cliente pregunte, la respuesta sea más rápida. Eso, básicamente eso. Entonces, nosotros podemos instalar AdWare en Mac, en Linux, en Raspberry y, por supuesto, como les acabo de mencionar, en Micro y Router OS. Funciones principales de AdWare: bloqueo de AdWare, lo que son esos rastreadores, esa publicidad invasiva, la bloquea por defecto. Protección ante malware y contenidos indeseados, esas páginas maliciosas que están catalogadas como propagadoras de virus y malware, él las puede bloquear. Podemos tener listas negras, es decir, nosotros bloquear sitios. Por ejemplo, tenemos el router en el hogar, queremos bloquear pornografía. Bueno, podemos descargar una lista y cargársela al AdWare para que él bloquee los sitios pornográficos. Activación de bloqueo de servicios. Twitter, Netflix, por citar algunos, Instagram, son servicios que ya están catalogados por AdWare. Si por algún motivo los necesitamos bloquear, bueno, podemos hacerlo fácilmente. Podemos tener listas negras y listas blancas y estadísticas globales e individuales por IP. Yo puedo saber cuáles son los sitios que están visitando los usuarios en la red. Muy bien. Entonces, cuando viene un usuario y hace un query, una solicitud, el AdWare valida si ese sitio está bloqueado o no. Si está bloqueado, no le va a permitir el acceso. Si no está bloqueado, entonces él a su vez envía esa consulta a un DNS recursivo de nivel superior, por ejemplo el de Google, para él saber cuál es la dirección IP asociada a ese nombre. Eso le permite responder al usuario y guardar en su memoria esa consulta. Esto es el dashboard de AdWare. Fíjense, acá podemos ver cuántas consultas hay, cuánto porcentaje de bloqueo de lo que les mencioné se está llevando a cabo, cuáles son los clientes con las consultas más frecuentes. Y bueno, acá hay algo que no se ve, que está más abajo, que lo vamos a ver en vivo. ¿Cuáles son los dominios más visitados? Ok. El AdWare, como les mencioné, yo lo puedo tener en un Raspberry Pi, lo puedo tener en otro equipo en la red. Eso es lo que se conoce como un DNS on-premise. On-premise significa local. Entonces, es un equipo externo que está en mi red, el cual me permite utilizarlo para que los usuarios le hagan las consultas a él y él, según las configuraciones que nosotros apliquemos, responder o no. También yo puedo aplicar en el router, esto seguramente lo han escuchado, lo conocen, reglas de redirect o destination NAT para redirigir el tráfico de las consultas DNS de los clientes que a lo mejor tienen de forma manual el DNS de Google, para que esa consulta realmente pase primero por AdWare. Esas configuraciones las podemos hacer en MikroTik sin problema. Ahora bien, en nuestro caso, el tema de hoy no es usar AdWare en un equipo externo, es utilizarlo en un contenedor dentro del mismo router OS. Entonces, esta es la imagen más apropiada. Funcionalmente, es lo mismo que el caso anterior. Yo necesito que los usuarios utilicen la IP del AdWare para que él sea el que resuelva las consultas de DNS. Y si el usuario se cambia el DNS, entonces con una regla de NAT, yo forzo a que esa consulta siempre termine en AdWare. Entonces él va a ser el DNS de mi red. Ok, entonces vamos a empezar a ver todas las pantallas, los pantallazos de lo que se necesita hacer para desplegar AdWare en la red dentro de MikroTik en un container. Ok, lo primero, en el menú container, en la pestaña container, hay un botón de configuración. Ahí vamos a definir el repositorio de donde nos vamos a traer los contenedores de Docker, que es ese link que están viendo en pantalla. Y, bien importante,
¿Dónde va a ser la unidad donde vamos a extraer esa información? Fíjense que estamos usando USB 1 Part 1. Algunos contenedores pueden ocupar bastante espacio en memoria. Es posible que nos dé un error si no estamos trabajando con una unidad de almacenamiento externa. Luego de tener definido ya de dónde vamos a traernos esos containers de Docker, entonces vamos a la sección de montaje, los mounts, que está igual en el menú container. Ahí nosotros vamos a definir, bueno, más allá del nombre, el origen y el destino de ese contenedor con que vamos a trabajar. Esta información normalmente está disponible en Docker, porque nosotros lo que configuramos acá tiene que coincidir con el funcionamiento de ese contenedor y cómo está concebido. Entonces acá estamos haciendo los dos montajes, tanto de la sección de trabajo como de la sección de configuración. Fíjense algo importante, lo mencionó Arnaldo. Este webinar está siendo grabado y se va a subir al canal de YouTube en los próximos días. ¿Por qué se los menciono? Porque quizás hay información que ustedes quieren ver con más calma para replicarla en sus equipos y bueno, acá por tiempo no podemos detenernos tanto, pero en YouTube ustedes pueden poner pausa, tomar nota, hacerlo paso a paso. Para eso es el YouTube, para que le saquen provecho y por supuesto para que lo compartan con sus colegas. Ok, un punto importante. Esto hay que hacerlo con cada contenedor con el cual nosotros deseamos trabajar. Crear la interfaz virtual. En Microtik se llama la VETH, que es Virtual Ethernet. Es una interfaz lógica que actúa como un enlace de comunicación entre dos dispositivos virtuales o entre un dispositivo virtual y una interfaz física. Entonces, cada contenedor, para nosotros poder acceder a él a través del IP, tiene que tener una VTH. Entonces, ¿cómo se configura la VTH? Bueno, vamos al menú Interface, pestaña VTH, le decimos New, le definimos un nombre, acá estamos con la de Adware, le definimos un IP que tiene que tener como gateway un IP que luego vamos a configurar en un bridge. Entonces, aquí utilizamos la 10.7.0.2/24 y como gateway la 701. Ya vamos a ver más adelante que esta 701 lo vamos a asignar a un bridge que va a tener como puerto esta interfaz VTH. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Creamos un bridge. En este caso lo llamamos bridge container. Y luego en las pestañas o en los puertos, disculpen, en los puertos del bridge, vamos a incluir esa interfaz VTH configurada anteriormente. Esto hay que hacerlo por cada interfaz VTH que esté asociado a cada contenedor que queramos desplegar en el router. Finalmente, al bridge le vamos a asignar un IP. ¿Cuál IP? Bueno, la que definimos como gateway en la interfaz VTH. Esa es la que vamos a usar como gateway. ¿De qué se trata esto? Bueno, los contenedores, si bien están dentro del router de forma lógica, es como si fuese otro dispositivo, porque como les mencioné, es un entorno aislado. Entonces, para que los usuarios de la red se puedan comunicar con ese dispositivo, necesitamos que ellos tengan un IP que a su vez tenga como gateway el router o una interfaz del router. Este sería el bridge. Entonces, cuando todo esté activo, cuando ese contenedor esté running, esos usuarios van a tener acceso a estas IPs y a estos contenedores. Ok, la configuración del container. Bueno, acá tenemos varios parámetros que tenemos que definir. Más allá del nombre, ¿cuál es el directorio raíz? Fíjense que estamos utilizando nuevamente la partición USB 1. Aquí tenemos que hacer el llamado a la interfaz VTH que creamos anteriormente, un directorio de trabajo, una imagen remota, que esto es el equivalente al Docker Pool, traernos esa imagen. Importante que le vamos a quitar el check a lo que dice check certificate, valga la redundancia, y los puntos de montaje que configuramos anteriormente. La opción de login es útil porque nos permite saber qué está ocurriendo cuando se está ejecutando el container. Si no se ejecuta y hay un error, ahí también lo podemos ver y consultar porque a lo mejor está ocurriendo que el equipo no tiene los recursos necesarios.
Entonces aquí tienen todo lo que tienen que configurar de forma gráfica con Winbox. Y abajo siempre les estoy colocando todo, pero en formato de línea de comandos, por si les gusta trabajar de esa manera. En lo que termino la configuración y presiono aplicar, él va a comenzar el proceso de extracción. Se va a traer ese container de Docker Hub. Este proceso va a tardar más o menos, dependiendo del tamaño del container y los archivos que necesite. Puede tardar pocos segundos o varios minutos. Cuando termine el proceso de extracción, él va a quedar en un estatus que se llama Stopped, un estatus donde está detenido. Ahí tenemos que iniciarlo con el botón Start. Si todo está bien, si no nos arroja algún error, él va a quedar en un status running que debería mantenerse permanente, porque también ocurre por falta de capacidades en el equipo que pasa status running y en pocos segundos se detiene. No, el status running tiene que mantenerse. Si no hay ningún problema, debe mantenerse en running, como lo está viendo en pantalla. Muy bien. Si todo está bien, entonces tendremos acceso al adware. En este caso, igual pueden ver la documentación en Docker. Él utiliza el puerto 3000, es decir, para acceder al adware, abrimos nuestra página web, colocamos la IP VTH del adware 2.3000. Eso nos va a permitir entonces tener acceso a este DNS y empezar la configuración. Igual se los voy a mostrar ahorita en unos minutos en vivo. Ok, hablemos de otra herramienta que podemos tener en contenedor, que es la Uptime Kuma, muy utilizada porque nos permite hacerle ping a direcciones IP o validar si una página web está disponible. Eso nos permite contar con una herramienta de monitoreo que nos va a avisar en tiempo real cuando tenemos una caída de servicio. Vía correo, vía Telegram, entre otras herramientas de notificación. Es muy interesante. Gráficamente nos muestra por colorcitos cuál ha sido el estatus de los últimos ping, por ejemplo. Si vemos algunos en rojo, entonces ya sabemos que es un histórico de que hubo alguna caída. Entonces, es una herramienta bien ligera que es muy utilizada y la podemos tener dentro de nuestro router para monitorear el resto de equipos de nuestra red. Entonces, este es uno de los gráficos históricos que nos ofrece Uptime Kuma. Aquí está un ejemplo de cómo es la configuración de notificación vía Telegram. Si tenemos un bot creado y un grupo, podemos integrar Telegram a Uptime Kuma para que las alertas nos lleguen por allí. Ok, acá no puse las capturas de pantalla, pero les mostré los comandos necesarios para desplegar el container con Uptime Kuma, el montaje y la configuración del container. Ustedes estos códigos los copian y los pegan, los escriben en la consola y deberían tener su contenedor. Luego, ¿qué toca? Bueno, iniciarlo, como les mencioné anteriormente. Y si tenemos suerte, él debería quedar en un estatus permanente de running. El Uptime Kuma, igual, si buscan en su documentación, se ejecuta, obviamente, con la IP VTH que utilicemos para ese container, pero esta vez apuntando a otro puerto, que es el 3001. Ok, finalmente, del último container que les voy a hablar hoy, es el iPerf. Esta es una herramienta, bueno, que yo particularmente he utilizado desde hace como 15 años. Es una herramienta bien básica, en línea de comandos, que nos permite probar velocidad entre dos dispositivos a través de una red. Esa red puede ser la oficina de al lado o puede ser de acá a China, no importa. Si los equipos se comunican y los puertos que utiliza el iPerf están abiertos, yo puedo probar velocidad de ese medio. ¿Qué necesita el iPerf? El iPerf Server, ya vamos por cierto por la versión 3, y el iPerf Cliente. Es decir, un equipo cliente que hace la prueba contra un servidor. ¿En qué consiste la prueba? Ida y vuelta, transmisión, recepción, subida, descarga. Eso es lo que él prueba. Hace un estrés del medio y te da un veredicto. Mira, la velocidad disponible son
100 megas, por ejemplo. Entonces nosotros podemos usar nuestro MikroTik para que internamente en un container esté un Hyperf server y nosotros desde cualquier parte de la red probar velocidad contra el router. Eso me permite, por ejemplo, imagínense que ustedes están haciendo un despliegue de Wi-Fi, de Wi-Fi, y quieren probar la capacidad de esa red inalámbrica sin necesidad de ir a Internet. Entonces, ¿qué pueden hacer? Vamos a dibujarlo por acá rápidamente. Bueno, tienen su router. Internamente aquí está el container con Hyperf. Supongamos que acá está su access point. Y por acá de forma inalámbrica está un dispositivo, está otro, y ustedes quieren probar capacidad de esa red inalámbrica. Bueno, resulta que hay Hyperf cliente tanto para Apple, para iPhone como para Android. Entonces ustedes de su teléfono pueden ejecutar una prueba de velocidad contra este servidor y esa es una manera que les permite certificar la velocidad del medio inalámbrico. Ah, mira, yo sé que si estoy en la misma oficina me da 300 megas, pero si paso a la oficina de al lado ahora me da 100. Y yo sé que si llego a 2 oficinas ya hay un momento donde me da máximo 5 megas y ya después no me da más megas. Entonces podemos hacer un mapa de calor, pero un mapa de calor efectivo. Hay muchas veces que se hacen los mapas de calor solo monitoreando el nivel de señal. No, si bien es importante, realmente nos interesa medir throughput. Entonces, eso es un mapa de calor efectivo y lo pueden hacer muy fácil apoyándose en este container con Hyperf. Para desplegarlo, bueno, acá les dejo. Recuerden lo de YouTube. Esto lo pueden ver después con toda la calma necesaria. Acá tienen las configuraciones para desplegar ese container de Hyperf. Fíjense que estamos utilizando, como les mencioné, el Hyperf 3, que es la última versión. Muy bien. Entonces, antes de pasar a la demostración, vamos a hablar de algunos tips y recomendaciones. Es posible, sobre todo si mi equipo no tiene muchos recursos, que si tengo muchos containers, bueno, empiecen a consumir memoria RAM, porque el container necesita memoria RAM. Y esa memoria vaya en detrimento, me afecte a la memoria que yo necesito para el uso normal de mi router en la red, con sus políticas de firewall, con sus políticas de encolamiento. Entonces, si yo lo deseo, puedo limitar la RAM que consumen todos los containers con este comando que están viendo en pantalla. Repito, especialmente si es un equipo que tiene otro propósito en la red, otras funciones, el firewall, manejo la sección de colas, tengo reglas de nateo, etcétera, etcétera. Bueno, para dejar memoria disponible y que los containers no me agoten la memoria del dispositivo, puedo definir un límite. Ok, cuando yo estoy creando un container, yo puedo marcar el check que dice Start on Boot, que significa que si el equipo se reinicia, el container va a iniciar automáticamente. Si no lo hice cuando creé el container, entonces con este comando puedo decirle, mira, el container 0 quiero que se inicie si el equipo se reinicia y puedo repetir el comando para el container 1 y repetir el comando para el container 2 y así sucesivamente. Otro tip bien útil es que si yo deseo ingresar a la consola del container para hacer alguna prueba, entonces con el comando container shell y aquí coloco el número del container, ellos se enumeran de 0 en adelante, entonces puedo ingresar a la consola y ahí puedo ejecutar, por ejemplo, un ping para validar si el container tiene salida a internet. Entonces, bien útil. Muy bien, entonces vamos con la demostración. Ok. Esto que están viendo en pantalla lo tengo yo en este momento aquí en mi oficina. Esto es un equipo RB5009 que tiene habilitado la paquetería de container con un Adware, un Uptime Kuma y un Hyperf. Acá tenemos una topología borde core. El PC que voy a utilizar para la demostración está conectado directamente al core. Entonces, fíjense, ese PC, ya lo vamos a ver en vivo, no tiene configurado como DNS la IP de Adware, pero no hace falta porque yo con una regla de Destination Ad en el core puedo desviar esas peticiones para que se consulten en el Adware y realmente utilizarlo a él como DNS. Entonces vamos a ver. Por acá está el PC. Fíjense, vamos a ver qué IP tiene. IP
config all. Ok, él tiene el IP 192.168.254.235, fíjense la que está en pantalla. Y tiene como DNS también el que está en pantalla, 192.168.254.1, como lo ven acá. Ok. Entonces, fíjense, ¿qué necesité hacer yo en este router core para que las consultas, lo que se conoce como los query, vayan al adware? Bueno, fíjense acá. Perdón, este no es el router, ya lo vamos a ver. Acá está, este es el core. El que está atrás es el borde donde están los contenedores, que ya lo vamos a ver, y este es el core. Ok. Aquí yo definí una regla que dice que todas las IPs que estén en la lista de DNS Adware, vamos a ver esa lista, fíjense, esa lista solo tiene una IP, que es la del PC de la demostración. Todas las IPs que estén en la lista, que se originen en la lista de DNS Adware, que tengan como destino UDP53, que son consultas de DNS, le vamos a hacer un destination NAT al adware. De hecho, aquí vamos a especificar para que sea mejor, al puerto del DNS. Entonces, quiere decir que todas las consultas que se hagan en este PC las va a resolver es el adware. Entonces, podemos hacer una prueba. Vamos a hacerle ping a algo que no le haya hecho ping yo, que no, Google. Vamos a hacerle ping a, no sé. Yo siempre pongo palabras porque hay tantos dominios que seguramente existe. Se me ocurre ferrari.com. Ok, fíjense que está respondiendo. Ahora bien, ¿qué DNS es el que me está dando esa respuesta? Bueno, vamos al adware, que lo tenemos por acá. Fíjense, vamos a refrescar. Y por acá seguramente van a ver ferrari.com. Mírenlo acá. Por cierto, miren la IP del adware, 10.7.0.2. Vámonos al MikroTik. Vámonos a las interfaces VTH. Y fíjense que aquí está la del adware. Y miren la IP que tiene, 10.7.0.2. Vamos a colocarle zoom a esto para que lo vean mejor. Ahí está. Ese container, vamos a verlo acá en la sección de contenedores. Mírenlo acá. Adware, yo le agregué estos comentarios, la IP y el puerto. Bueno, tienen toda la configuración que yo les mostré. Acá no hay ningún secreto, todos los puntos de montaje. Entonces ahí se está ejecutando dentro del contenedor. ¿Qué me permite este DNS Adware? Él ya por defecto va a bloquear todo lo que son rastreadores y publicidad invasiva. Y puedo decirle también que quiero bloquear sitios específicos. Vamos a agregar algo aquí para probar. Vamos a ver si funciona. Estamos en vivo. Vamos a agregar. Vamos a ver. No sé. Fiat. Ya que fiat.com. Esperemos que ese sitio exista. Debe existir. Ok. Ya empecé a bloquear ese sitio. Entonces, si yo lo estoy bloqueando, si le hago ping a ese nombre, no debería responder porque el DNS está bloqueando la consulta. Vamos a ver. Ahí se va a quedar. Y en algún momento me va a decir que no tiene disponible la resolución de nombres para ese dominio. No se pudo encontrar el sitio. Pero si yo lo elimino de acá, debería empezar a resolverlo. Vamos a ver. A veces tarda. Bueno, a veces tarda un poco. Ahorita lo podemos ver, pero debería empezar a resolver el dominio. Ferrari, vamos con Fiat. Fiat.com. Vamos a hacer algo. Vamos a borrar el caché DNS de Windows con el comando ipconfig espacio / flush DNS. Y volvemos con el ping. A ver si... No, todavía ese que no ha refrescado adware. No ha refrescado.
Vamos a deshabilitar la protección y la volvemos a habilitar. A ver si ya funciona. Bueno, aún no, quedó bloqueado allí. Fíjense, otro aspecto importante. Yo acá tengo el detalle, que es una de las grandes ventajas de utilizar un DNS on-premise, que si yo hago clic, obviamente hay un solo cliente, pero si tengo varios, yo hago clic sobre la IP del cliente y tengo registro de todo lo que está haciendo ese cliente. En mi caso, esa máquina, bueno, tiene puras tareas en segundo plano, fíjense, Dropbox, Office, pero bueno, está todo lo que está haciendo el cliente. Entonces, esto es bien importante por tema de auditoría, de seguridad. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver el iPerf para dejar el Uptime Kuma de último. El iPerf, como le mencioné, es una herramienta cliente-servidor. En este caso, el cliente es el PC. El servidor ya está activo, ejecutándose en el router como un container. Véanlo acá. Ese container, vamos a buscarlo. Está acá, fíjense, el iPerf server. Está running y tiene la IP 10704. Entonces, siempre se recomienda probar conectividad antes de hacer alguna prueba. Fíjense que me responde, perfecto. Y ahora entonces yo puedo ir a la carpeta donde está la aplicación de iPerf cliente y desde ahí ejecutar una prueba. Esa carpeta la tengo en C, entonces vamos a cd iPerf. Ya estoy en la carpeta y ahí puedo ejecutar el comando iPerf3 -c de cliente 10.7.0.4 y va a ser una prueba de velocidad desde aquí hasta, ya, borrar estas rayas. Desde aquí hasta aquí y se va a devolver. Entonces vamos a verlo. Fíjense que nos está dando, no está nada mal, 800 megas, 500 megas. Esta prueba genera un estrés importante. Es posible que el CPU suba del equipo. Podemos verlo acá, vamos a monitorearlo. Fíjense que el CPU ahorita está en 2%. Vamos a repetir la prueba a ver si realmente sube el CPU. Y fíjense que sí, está en 30%, 26%. Es una prueba de estrés. De hecho, es una herramienta bien potente. Aquí la estamos usando de forma básica, pero podemos hacer múltiples pruebas para certificar la capacidad del throughput medio. Fíjense que le hizo varias transferencias y determina cuál es el ancho de banda en megabits por segundo. En este caso, bueno, 700 fue, digamos que el promedio de la prueba, 719. Entonces, repito, imagínense que esto lo estoy haciendo, pero con un equipo inalámbrico. Entonces, certifico una red Wi-Fi en la oficina con esa funcionalidad de container. Muy bien. Y ya para terminar, entonces vamos a hablar del Uptime Kuma. El Uptime Kuma, vamos a abrirlo por acá. Es la IP 7.3, 2.3001, fue que les comenté, sí. Ok. Vamos a ingresar. Ok. Entonces, fíjense, me dice, no hay ningún monitor. Vamos a agregar uno. Ok. Vamos a agregar uno. Vamos a agregar el más básico, que es un ping. Y vamos a hacerle ping a una interfaz del router. Yo voy a crear una interfaz en el router que luego la voy a deshabilitar para que vean lo que hace el Uptime Kuma. Ok, vamos a agregar una interfaz. Vamos a crear un bridge. Vamos a llamarlo... Perdón, estoy en la pestaña acá. Vamos a llamarlo bridge test. Y le vamos a definir un IP. IP address. Y le vamos a definir, no sé, 10.911/32. Ok. Al bridge test. Ok, aplicamos 10.911. Ok. Vamos a ver si de esta máquina se le llega. 10.911. Sí. El Uptime Kuma también debería llegarla. Entonces vamos a poner acá test
10, 9, 1, 1. Ok. Vamos a ponerlo más rápido. Chequea cada 30 segundos. ¿Se puede poner menos? Sí, cada 10 segundos. Ok. Y salvamos. Ah, no, dice que mínimo 20. Ok, 20. Salvamos. Fíjense que ya me puso aquí el icono en verde. Quiere decir que es el primer pin respondió. Y aquí va a seguir haciendo pin. Cada 20 segundos hace un pin y me va graficando. Entonces, ¿qué se puede hacer? Agregar notificaciones. Acá lo voy a ver gráficamente. Fíjense que ya empezó a construir la gráfica, pero si yo voy a la configuración de ese sensor, entonces fíjense todas las notificaciones que tiene disponible. Telegram, que es una de las más usadas, pero miren todo lo que hay. Un montón. Bueno, correo electrónico, Gotify, que también es muy utilizado. Discord, que también es muy utilizado. Hay otro que yo utilizo. Vamos a ver si está por acá. No lo veo. Hay otro que utilizo yo que no lo veo acá. Pero bueno, hay un montón de opciones disponibles, inclusive pasarelas de mensaje de texto. Esto ya me imagino que tendrá algún costo, para que entonces ustedes reciban las notificaciones si hay un host que está en falla. Vamos entonces a generar una falla, simplemente apago el bridge. Lo deshabilito y acá debería generarse la falla, y si tuviese alguna herramienta de las que les mencioné, bueno, me llegaría una notificación rápidamente y de forma oportuna. Vamos a esperar acá que haga su proceso. Ahí debería ponerse en rojito en algún momento. Fíjense, y aquí me mostró que está caído el sitio, que está caído el IP, y acá lo puso en rojo, y fíjense que acá la barrita me agregó un rojo y va a seguir agregando cada 20 segundos. Si el servicio levanta, ya me queda ese histórico allí. Vamos a esperar que haga uno más. Activo el servicio y bueno, pasamos a preguntas y respuestas para terminar el webinar de hoy. Ok, ya hay dos. Vamos a activar entonces el bridge y esperar que se coloque por acá en verdecito. Vamos a refrescar. Y ahí nos menciona que está arriba, y fíjense que aquí ya el histórico lo ves, y bueno, también en la gráfica. Fíjense que esa gráfica tiene históricos 3 horas, 6 horas, 24 horas. Bien interesante. Entonces, bueno, esto es lo que teníamos para hoy. Es un tema que da para hablar mucho y que, bueno, hay que estar bien documentado porque estamos integrando soluciones de terceros a nuestro equipo, entonces hay que leer bien la documentación. Van a conseguirse casos donde algunos containers de Docker no son compatibles, no funcionan en Router-OS. Van a conseguirse casos donde en algunos equipos funciona mejor que otros. Eso es una realidad porque depende mucho de los recursos que tenga el equipo. Mi consejo, traten de probarlo en equipos que sean RM64 y que tengan una unidad de almacenamiento externo. Ahí no deberían tener problemas. Yo estoy trabajando, por si lo preguntan y quieren replicar las configuraciones que vimos hoy, apoyándose en YouTube. Tengo la versión, la última disponible, la 7.20 beta 4. Esa es la versión con que yo trabajé todo esto. Entonces, es posible que en versiones anteriores los comandos que yo les mostré hoy acá no funcionen, porque repito, esto es en constante evolución. Entonces, bueno, es lo que teníamos para hoy. Gracias a todos por su atención. Muy buena presentación, excelente todo. Aquí tenemos a Néstor que pregunta, ¿se puede bloquear un sitio con ruta específica? Ejemplo, www.comidas.com/xxyz o solo el dominio. Solo el dominio. Si ya bloqueas el dominio, vas a bloquear todos los subdominios. Ok, aquí Javier pregunta, buenas tardes Luis, excelente webinar.
el AdWord puede avisarle a un cliente cada vez que intente ingresar a una página web bloqueada, como una especie de página de aviso por intento de acceso no autorizado. No, porque él no tiene redireccionamiento. Él lo que va a evitar que el cliente acceda a ese servicio. Ya el redireccionamiento lo tendrías que manejar quizás a nivel de micro. Él simplemente va a evitar que se visite ese dominio porque le responde, ya dando más detalles, él le responde esa petición que está haciendo el cliente con 0.0.0.0. Es decir, es una respuesta que no le va a permitir abrir ninguna página. Aquí veo un par de preguntas. Una que hace Manuel Ríos sobre SNMP. No, Uptime Kuma no trabaja con SNMP. Ahí tendrías que ya trabajar con aplicaciones especializadas como Savis, PRTG. Esto está más enfocado en monitoreo tipo PIN o monitoreo de puertos o páginas web. Otra pregunta de José Manuel. ¿Se puede utilizar almacenamiento adicional interno? Sí. Si el equipo tiene slots disponibles para almacenamiento interno, también lo pudieras utilizar, José Manuel. Por el caso, el ejemplo, los CCR, ¿no? 2116, 2216. Queremos agradecer a todos por su participación en este webinar. Esperemos que la información compartida, que fue súper interesante, les haya sido de gran utilidad. Agradecemos también al ingeniero Luis Aguilar por su valiosa intervención. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias, Luis. Que todos tengan un excelente día. Vale, gracias a todos. Hasta la próxima.